Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes para hablar de algo que realmente ha estado en boca de todos, especialmente para los fans de las series turcas y por supuesto, para los seguidores de dos nombres que resuenan con fuerza, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como muchos de ustedes ya sabrán, estos dos talentosos actores han sido tema de conversación constante, tanto por su trabajo en pantalla como por su vida personal. Pero hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un giro que nadie vio venir, un cambio de decisión que ha tomado por sorpresa a muchísimos. El título del vídeo lo dice todo: increíble giro, Hande y Kerem cambian su decisión tras gran suceso. Y sí, vamos a desgranar qué ha pasado, cómo ha afectado esto a sus carreras y a sus vidas, y qué significa esto para el futuro. Prepárense porque esto promete ser jugoso. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta fascinante historia, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, por favor, consideren suscribirse a nuestro canal. Aquí nos encanta mantenerlos al día con las últimas noticias, los rumores más candentes y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Dándole al botón de suscribir y activando la campanita, se aseguran de no perderse nada. Así que no se lo piensen más y unámonos a esta comunidad. Ahora centrémonos en lo que nos trae aquí hoy. La noticia es contundente: Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las figuras más queridas y seguidas de la televisión turca, han tomado un rumbo inesperado. Para entender la magnitud de este giro, debemos retroceder un poco. Ambos actores alcanzaron la fama mundial gracias a su participación en la serie Sen Kalkam, donde no solo demostraron una química arrolladora en pantalla que enamoró a millones, sino que también vivieron una relación sentimental que mantuvo a los fans en vilo y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Su romance fuera de cámara se convirtió en un capítulo más de la novela que ellos mismos protagonizaban en la vida real, alimentando la fantasía de sus seguidores y generando un inmenso interés mediático. Sin embargo, como bien saben, las relaciones, incluso las de las estrellas, a veces toman caminos diferentes. Tras un periodo de intensa relación y mucha especulación, llegó la noticia de su separación. Un evento que, si bien decepcionó a muchos, fue aceptado con madurez por la mayoría, entendiendo que estas cosas pasan. Lo que sucedió después es donde entra la parte increíble de nuestro título. Después de su separación, la expectativa era clara: ¿volverían a trabajar juntos? ¿Cómo sería su interacción profesional ahora? La respuesta parecía inclinarse hacia un distanciamiento, al menos en lo profesional, por un tiempo. Cada uno siguió con sus proyectos individuales, cosechando éxitos por separado. Hande, por ejemplo, ha seguido brillando en producciones de gran renombre, consolidando su estatus como una de las actrices más importantes de Turquía y expandiendo su alcance internacional con proyectos y colaboraciones publicitarias de primer nivel. Kerem, por su parte, también ha explorado diferentes géneros y formatos, incluyendo proyectos más arriesgados y demostrando su versatilidad actoral. Ambos demostraban madurez y profesionalismo al enfocarse en sus carreras, y muchos pensaban que ese capítulo de trabajar juntos había cerrado, al menos por ahora. Pero aquí viene la sorpresa mayúscula. Un gran suceso, un evento significativo, ha hecho que Hande y Kerem reconsideren su postura. Y no estamos hablando de un reencuentro romántico, al menos no públicamente. Estamos hablando de un cambio radical en sus decisiones profesionales. Resulta que, a pesar de la separación, la conexión que tienen como artistas es innegable. Y este gran suceso ha sido algo que los ha llevado a poner sus diferencias o sus planes individuales en pausa para unirse nuevamente. Las fuentes, y créanme que hemos investigado a fondo, apuntan a un proyecto que, de ser cierto, dejaría al público boquiabierto. Se rumorea con fuerza la posibilidad de un reencuentro profesional, no en una serie de televisión como Sen Kalkam, sino en algo diferente, algo que podría ser un cortometraje, una película o incluso un proyecto benéfico de gran envergadura. ¿Y cuál es este gran suceso que ha provocado este cambio de opinión? Aunque los detalles son aún un poco escasos y se manejan con mucha cautela, la información que ha trascendido sugiere que se trata de una causa o una iniciativa que ambos comparten profundamente. Podría ser algo relacionado con la ayuda humanitaria, la promoción de la cultura o la lucha contra alguna problemática social que les toque de cerca. La fuerza de la causa, su importancia y la oportunidad de generar un impacto significativo habrían sido el catalizador perfecto para que Hande y Kerem dejaran a un lado cualquier posible incomodidad o la necesidad de mantener una distancia profesional para unirse por un bien común.
Imaginen el poder de su unión para visibilizar y recaudar fondos o concienciar sobre un tema crucial. Su fama combinada es monumental, y si la canalizan hacia una causa noble, el impacto sería incalculable. Los rumores han ido cobrando fuerza en las últimas semanas. Inicialmente se habló de encuentros casuales en eventos, pero rápidamente se transformaron en especulaciones más serias sobre una posible colaboración. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Las redes sociales se inundaron de mensajes de esperanza, deseos de verlos juntos de nuevo, aunque fuera por una buena causa. Y ahora parece que esos deseos están más cerca de convertirse en realidad de lo que pensábamos. El hecho de que hayan cambiado su decisión, que se hayan puesto de acuerdo para colaborar después de su separación, habla mucho de la profesionalidad y del corazón de estos dos artistas. No se trata solo de mantener su imagen pública, sino de ver el valor de su unión para algo más grande que ellos mismos. ¿Qué tipo de proyecto podría ser este? Siendo realistas, una serie de televisión de larga duración al estilo de Senkalkam sería un desafío logístico y emocional considerable. Por eso, la idea de un cortometraje o una película, que son proyectos más acotados en tiempo y alcance, parece más plausible. O quizás, como mencioné antes, algo completamente diferente, como ser embajadores de una campaña importante o participar en un documental que aborde un tema social relevante. La clave aquí es que la decisión de unirse no se basa en el lucro o en revivir la gloria de su éxito pasado, sino en la trascendencia del gran suceso que los ha unido. Es importante recalcar que hasta el momento no hay confirmaciones oficiales detalladas. Sin embargo, las fuentes dentro de la industria son bastante consistentes en que algo grande se está gestando. La noticia de que han cambiado su decisión implica que en un principio, ambos podrían haber tenido reservas o planes distintos, pero este evento particular los ha persuadido a unirse. Esto demuestra una vez más la influencia que tiene Hande Erçel y Kerem Bürsin en el panorama mediático turco e internacional. Su sola asociación en un proyecto puede generar un nivel de atención y expectación sin precedentes. Pensemos en el impacto que esto tendría. Para la causa que los une, sería una oportunidad dorada para alcanzar a una audiencia global. Los fans de Hande y Kerem son apasionados y leales, y si ellos dicen vamos a apoyar esto, el mundo escuchará. Sería un ejemplo poderoso de cómo las celebridades pueden usar su plataforma para hacer el bien. Y para los propios actores podría ser una experiencia enriquecedora, una oportunidad para reconectar a nivel profesional en un contexto diferente, quizás liberado de la presión y las expectativas de una relación romántica. Podrían redescubrir esa magia que los hizo especiales, pero desde una perspectiva más madura y enfocada en el arte y el propósito. Además, este giro en su decisión también podría tener implicaciones interesantes para sus futuras carreras individuales. Si este proyecto conjunto es exitoso, podría abrirles puertas a nuevas oportunidades de colaboración en el futuro, quizás en proyectos más ambiciosos o en géneros que antes no habían explorado. Demostraría que a pesar de las vicisitudes de la vida personal, su talento y su sinergia como artistas son algo que el público valora y desea ver. Por otro lado, hay que considerar la perspectiva de los fans que anhelaban un regreso romántico. Si bien este giro es emocionante por sí solo, algunos podrían sentirse decepcionados al no ver una reconciliación amorosa. Sin embargo, creo que la mayoría de sus seguidores son lo suficientemente maduros y comprensivos para apreciar la magnitud de este esfuerzo colaborativo por una causa importante. El amor y la conexión pueden manifestarse de muchas formas, y la admiración profesional es una de ellas. Para concluir, este increíble giro en las decisiones de Hande Erçel y Kerem Bürsin, impulsado por un gran suceso, marca un momento fascinante en sus carreras. Demuestra su compromiso con causas mayores y su capacidad para trascender las barreras personales en pro de un objetivo común. Ya sea un cortometraje, una película o una iniciativa benéfica, su unión promete generar un impacto significativo. Estamos ante la prueba de que a veces, los eventos más importantes de la vida nos llevan a replantearnos nuestras prioridades y a colaborar de maneras que nunca imaginamos. Y honestamente, como amantes del buen contenido y de las historias inspiradoras, esto es algo que esperamos con gran expectativa. El mundo estará observando, y estoy seguro de que Hande y Kerem no defraudarán. Así que, para resumir lo que hemos analizado hoy, Hande Erçel y Kerem Bürsin, tras su separación, han sorprendido a todos al cambiar su decisión de no colaborar profesionalmente. Este giro ha sido provocado por un gran suceso, que se presume es una causa noble. O una iniciativa de gran importancia, lo que los ha llevado a unirse nuevamente.
Los rumores apuntan a proyectos distintos a una serie, como cortometrajes o películas, o incluso proyectos benéficos. Este movimiento subraya su profesionalismo y su deseo de utilizar su influencia para el bien, demostrando que su conexión como artistas es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier circunstancia. Ha sido un placer absoluto compartir este análisis con todos ustedes. Espero que esta información les haya parecido tan intrigante y emocionante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este giro en la decisión de Hande y Kerem. ¿Creen que es una buena señal? ¿Qué tipo de proyecto imaginan que podría ser? Por favor, dejen sus opiniones, sus especulaciones y sus deseos en la sección de comentarios aquí abajo. Queremos leerlos y debatir juntos. Y antes de despedirme, quiero hacerles un último llamado a la acción, si aún no lo han hecho. Si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y valioso, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo nos motiva enormemente a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, o con cualquiera que pueda estar interesado en esta noticia. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Hagan clic en ese botón de suscribir y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por su tiempo y por su incondicional apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.